Pensamiento del día. Miércoles 25 de diciembre. Generar esperanza. Los escaparates de las tiendas se engalanan de fiesta, bolas doradas, arbolitos de Navidad, ofertas de preciosos regalos. Por la noche, las calles brillan con estrellitas fugaces y cometas. Los árboles que bordean las aceras, con sus ramas cargadas de lucecitas rojas, azules o blancas, dan vida a paisajes surrealistas. Hay clima de espera, todos se sienten envueltos. La Navidad no es solo un recuerdo tradicional. El nacimiento de ese niño hace más de 2000 años. La Navidad está viva, y no solo en las iglesias con los pesebres, sino entre la gente, por el clima de alegría, de amistad y de bondad que ella genera cada año. Sin embargo, todavía hoy el mundo se ve convulsionado por problemas enormes. Una pobreza hasta el hambre, decenas de guerras, terrorismo, odio entre etnias y también entre grupos y entre personas. Hace falta el amor. Es necesario que Jesús regrese con potencia. El niño Jesús es siempre el inmenso regalo del Padre a la humanidad, aunque no todos lo reconozcan. Nosotros debemos elevar nuestro agradecimiento al Padre también en nombre de ellos. Debemos festejar Navidad y renovar nuestra fe en el pequeño niño Dios que vino a salvarnos y a crear una nueva familia de hermanos, unidos por el amor que se extiende a toda la tierra. Miremos a nuestro alrededor. Que este amor llegue a todos, pero especialmente a los que sufren, a los más necesitados, a los que están solos, a los pobres, a los pequeños y a los enfermos. Que la comunión de afecto y de bienes con ellos haga brillar una familia de verdaderos hermanos que celebran juntos la Navidad y que vaya más allá. ¿Quién podrá resistir a la potencia del amor? A la luz de la Navidad, realicemos gestos, suscitemos acciones concretas. Parecerán pequeños remedios contra los males, pero aplicados a vasta escala, pueden ser luz y solución para los graves problemas del mundo. Feliz Navidad para todos. Chiara Lubich, de Una Conexión. Diciembre de 2005. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.